ver bien. Sí, se ve, se ve. Perfecto. Bueno, en primer lugar, darles las gracias. Yo soy Miguel Martín. Me queda un poco lejos de donde están ustedes. Soy internista en el único hospital que tenemos en Andorra. Y la verdad es que me gustaría, bueno, presentar un caso clínico que nos parece, bueno, para nosotros es bastante acuciante, pero que no es tan, quizás tan complejo como los de mis compañeros, a los cuales también felicito por sus presentaciones. Este es un poco el guión, los aspectos que trataré durante la presentación, el caso clínico, una discusión posterior y algunas de las conclusiones más importantes. Eh, Se trata de una mujer de 38 años actualmente con alergia a las penicilinas y fumadora, y empiezo un poco describiendo la cronopatología en cuanto al inicio de las diferentes patologías que abordaremos. En primer lugar, debuta a los 19 años con diplopia. En ese momento se hacen anticuerpos anticolinesterosa que resultan positivos, motivo por el cual se diagnostica una miastenia gravis y se inicia tratamiento con prednisona y mestinón, y se hace timectomía. La verdad es que posteriormente tiene buen curso y no presenta nuevas agudizaciones de esta patología en concreto. Posteriormente presenta dos abortos, de los cuales la causa es indeterminada, bueno, no se acaba de determinar, tampoco se hace un estudio dirigido a posibles etiologías de estos abortos. Y a los 29 años de edad, con la primera gestación, tiene un parto pretérmino en la 25, a las 25 semanas de gestación, y en ese momento sí que se comenta de nuevo con medicina interna, y sí que se hace un estudio un poco más dirigido donde se determina, ¿no?, un anticoagulante lúpico positivo con también anticuerpos anticardiolipinas y antibetas de glicoproteína 1 positivos a títulos elevados, y por este motivo y posteriormente se inicia aspirina. Y un año después de este suceso, es decir, aproximadamente a los 30 años de edad, presentaba un episodio de poliartritis, artritis, bueno, un poco en diferentes territorios con aftas orales, y en ese momento se hace un estudio analítico donde destacan unos ANAS a título de 1280 con un patrón homogéneo, con un anti-DNA doble cadena de 53, y en ese momento un complemento C374 normal, aunque el complemento hemolítico estaba bajo, de manera que se cataloga como un lupus eritematoso sistémico, y se añade al tratamiento que ya llevaba hidroxicloroquina bueno, la prednisona que había dejado y que no tomaba en cuanto a la miastenia, se había vuelto a reintroducir. Posteriormente, la verdad es que tanto con un lupus como con un síndrome antifosfolípido, con cursos muy, muy benévolos y sin mucha actividad de la enfermedad, a los 36 años, es decir, 6 años después del diagnóstico de estas patologías, empieza a presentar parestesias y pérdida de fuerza en extremidad superior derecha. Se atribuyen estos síntomas a unas hernias discales que se objetivaron por TAC, y se decide hacer una intervención quirúrgica atribuyendo que los síntomas eran secundarios a estos. La verdad es que 2 meses después de esta intervención y de la clínica primera, se añade visión borrosa. Se orienta como maculopatía secundaria de hidroxicloroquina y cataratas, ¿no?, en el contexto de esa corticoterapia de larga evolución. Se interrumpe la hidroxicloroquina, se hace la faquectomía bilateral, y la verdad es que clínicamente continúa, pese a esto progresando, continúa empeorando, y finalmente se acaba valorando por neurología, donde describen en una primera resonancia craneal focos, ¿no?, de gliosis subcortical frontal derechos, y una resonancia medular con focos de mielitis cervical y dorsal, que son un poco las imágenes que se muestran ¿no?, en la diapositiva, en una T2 con lesiones, ¿no?, de hiperseñal en estas regiones cervicales. Por este motivo, ¿no?, y ante la sospecha, se hace una punción lumbar, donde podemos ver, ¿no?, que no hay pleocitosis. Sí que presenta unas bandas oligoclonales IgM líquido cefalorraquídeo. Se determinan anticuerpos antiaguaporina 4 en líquido cefalorraquídeo que resultan positivos, y a nivel analítico en suero
lo que muestra son unos, ¿no? unos anti-DNA doble cadena, ¿no? de 26, algo menores que incluso en el momento del diagnóstico con consumo de C3 y un C4 normal. Y también se determinan anticuerpos antiacuaporina 4 en suero que también resultan positivos. La verdad es que en este momento, pese a la clínica neurológica, tampoco no había ninguna otra clínica que se relacionara o que se asociara aún al lupus conocido o al SARS conocido que acompañara el cuadro neurológico. Es por este motivo que se orientó como un trastorno del espectro de la neuromielitis óptica asociada al lupus. Se inició tratamiento con rituximab, con dosis de 1 gramo separadas por 14 días. La verdad es que empezamos a encontrar o encontramos una esterilidad inicial, pero 4 meses después la verdad es que empieza de nuevo a referir, ¿no? Empeoramiento de la agudeza visual. Todo esto lo hicimos también bueno, en conjunto con los neurólogos del Hospital Clinic y la verdad es que la agudeza visual bilateral en la exploración, bueno, era cada vez peor y en la exploración física lo que destacó era un defecto pupilar aferente relativo en ojo izquierdo y un adelgazamiento de las capas de las fibras nerviosas de retina bilateral por tomografía computerizada óptica y se amplió el estudio en ese momento, ¿no? Ante la sospecha ¿no? de que clínicamente estaba peor con un arreso cráneo y en este caso se añadió, ¿no? Bueno, detalles orbitarios donde se mostraban lesiones nuevas en la porción intraorbitaria derecha y quiasma óptico. Se miran 11 de 20 en sangre. En ese momento bueno, se vio que había una correcta depleción de CD20 y que el complemento estaba nuevamente bajo y se orientó como un fallo a rituximab por lo que se empezó plasmaféresis y se decidió inicio de un biológico, en este caso se optó por satralizumab. La verdad es que la evolución después de esto clínicamente ha sido muy buena, se ha mantenido estable y ya llevamos el séptimo mes desde el tratamiento, desde el inicio con satralizumab sin nuevos empeoramientos clínicos. Aquí me gustaría comentar algunos aspectos en cuanto a la discusión en relación a esto, ¿no? Aproximadamente el 30% de los trastornos de espectro de neuromielitis óptica se acompañan de otras enfermedades autoinmunes, principalmente y en orden de frecuencia, ¿no? Lupus, Sjögren y miastenia. Los mecanismos, ¿no? que se han postulado principalmente, ¿no? Son, en asociación con esto son, ¿no? factores genéticos, ambientales y, lógicamente, ¿no? la disrupción de la barrera hematoencefálica en la inflamación generada por la patología sistémica. Aquí tenemos un poco, me gustaría comentar algunos aspectos relacionados, ¿no? con la fisiopatología que creo que pueden ser muy, muy interesantes, ¿no? El trastorno no, del espectro de la neuromielitis óptica se entiende bueno, cada vez más como una enfermedad autoinmune del astrocito, más que únicamente, ¿no? Una enfermedad desmielinizante y autoinflamatoria del sistema nervioso central, donde tiene también un papel importante la célula B, que sintetiza, ¿no? Estos anticuerpos contra acuaporina 4 e inducen la producción de interleuquina 6, que es responsable de facilitar, ¿no? la disrupción de la barrera hematoencefálica y promover al mismo tiempo la supervivencia de la célula B y la producción de los anticuerpos, ¿no? Estos anticuerpos atraviesan, ¿no? la barrera hematoencefálica y se unen de forma selectiva, ¿no? a los canales de acuaporina del astrocito, provocando, ¿no? una disrupción de la homeostasis acuosa y, por lo tanto con la consiguiente, ¿no? activación del complemento, principalmente las facciones C5 y CB y aumento de la permeabilidad a su vez, ¿no? de una forma retórada de la barrera hematoencefálica, reclutando macrófagos, neutrófilos, eosinófilos y natural killers, ¿no? que acaban provocando la destrucción del astrocito y el daño neuronal, sobre todo a través del complejo de ataque de membrana del complemento. La afectación, y esto es muy interesante, ¿no? La fisiopatología, porque realmente la afectación ocurre típicamente en áreas donde hay grandes niveles de expresión del canal, como son el nervio óptico, ¿no? Médula espinal y área postrema, y esto pues tiene su traducción clínica, ¿no? con la afectación óptica principalmente. Suele ser bilateral, simultánea, severa, y un aspecto muy importante y a tener en cuenta es que es irreversible y por lo tanto el diagnóstico precoz es crítico, ¿no? De hecho, hasta el 50% de los pacientes no tratados pueden desarrollar y desarrollan una ceguera irreversible, lo cual es un aspecto realmente invalidante y muy importante. Bueno, no quiero dejar pasar
el momento, la verdad es que en estos dos artículos se subrayan un poco aspectos relacionados sobre todo ¿no? con el trastorno del espectro, ¿no? de la neuritis óptica, sobre los criterios clasificatorios, criterios diagnósticos de esta patología asociada a anticuerpos acuaporina 4, y un poco en este artículo también en el algoritmo de la derecha, pues hacen un poco hincapié en pensar en esta entidad, ¿no? En pacientes con lupus que empiezan o que inician clínica neurológica de nueva aparición. Y también hacen hincapié, lo cual me parece interesante, en el diagnóstico diferencial, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta en el debut de esta patología, pero también en otras patologías, ¿no? Relacionadas con lupus y con clínica neurológica. Y si bien es verdad que cumple algunos de los criterios, ¿no? que escriben aquí, como, ¿no? como que debuta más bien tarde desde el inicio del lupus, también es verdad que es típica ¿no? la pleocitosis en esta patología y tampoco es habitual, ¿no? Que haya hipocomplementemia o que las bandas oligoclonales estén presentes. Y es verdad que también en nuestro caso pues no tenemos todos los hallazgos típicos que los autores o que ¿no? Aquellos que han visto más neuromielitis óptica describen como típico en cuanto a la asociación con lupus. Y para acabar un poco en cuanto al tratamiento, la base de esta afectación ¿no? los pulsos de metilprednisolona. En el 50% de los no respondedores se ha visto, ¿no? que puede ser interesante el rescate con plasmaferesis, aunque la primera línea siguen siendo, ¿no? los tratamientos anti-CD20 como rituximab, y ahora, pues desde hace pocos años, las nuevas dianas terapéuticas, ¿no? Tanto eculizumab como inebilizumab, anti-CD19, y sobre todo también inhibidores del receptor interleuquina 16 como es satralizumab, pues también, bueno, tanto en combinación como en solitario se están empezando a utilizar en estos tratamientos. Por lo tanto, para acabar, en pacientes con patologías, ¿no? sistémicas autoinmunes y manifestaciones neurológicas de novo, ¿no? Deberemos pensar, ¿no? en el trastorno del espectro de la neumonitis óptica como una opción también a tener en cuenta. La importancia del diagnóstico precoz y que el tratamiento, por lo tanto, debe ser agresivo, ¿no? desde el principio por la elevada tasa de invalidez y dependencias asociadas a esta asociación de patologías. Esta es la bibliografía consultada y de nuevo pues agradecerles su atención. Pues muy bien, Miguel. Eh, Julio, Ignacio, yo, Yo, Miguel, felicitarte también porque la exacto. verdad que estáis presentando unos casos estupendos, ¿eh? Y magníficos, ¿no? Es que eso es lo que iba a decir, que Sí, realmente el caso es interesantísimo interesantísimo. por Yo su quería originalidad y lo preguntarte, bien presentado que ha estado, ¿eh? muy bien presentado, sí. Bueno, muchas gracias. ¿Le pedisteis anticuerpos anti-MOG? Sí, aquí no lo he resaltado en la analítica porque solo, bueno, quería reservar un poco el espacio para lo importante, pero lógicamente pedimos también tanto en líquido cefalorraquídeo como en suero antimoc y fueron los dos negativos. Y solamente un poco reseñarte que los pacientes que tienen una enfermedad, una neuromielitis óptica con mielitis y tienen anticuerpos antifosfolípidos, hay que tener cuidado porque a veces las enfermedades, el síndrome antifosfolípido con afectación del sistema nervioso central, hay clínica que se puede superponer y uno puede estar obsesionado con ponerle tratamientos biológicos y tal, y a lo mejor en algunos casos hay que anticoagular al enfermo. Nosotros hemos tenido algún caso así parecido con la superposición de síndrome antifosfolípido y tanto neuromielitis como MOGAD, ¿sabes? Ujú. Que al final hemos tenido que anticoagular al enfermo para estabilizarlo. Digo, tener cuidado porque esta chica, si no recuerdo mal, tiene un SAG obstétrico, ¿no? Sí, exacto. Tiene un estético diagnosticado a los 29 años y sí que es verdad que continuaba con aspirina y la verdad es que cuando miramos, bueno, no sé si puede tener relación, pero cuando miramos títulos revisamos de nuevo títulos de anticuerpos antifosfolípido, igual que los DNAs que habían bajado, los títulos de anticuerpo también estaban más bajitos. Bueno, independientemente de eso, sí que es cierto que es una entidad que también se relaciona y gracias por también la puntualización.